bienvenida, Raquel. ¡Qué ilusión! Muchas gracias, Ana, para mí también. Bueno, Estar Raquel, para aquí. todos los que estén viendo este vídeo, se llama en las redes Raquel Aldavero, todo junto y con V. Raquel Aldavero, pues ha entrado en la comunidad hace un ratito de nada, pero ya es como de toda la vida Sí. y tenemos muchas ganas de conocerte, conocer tu libro, conocer un poco el que te ha ido llevando a hacer cada cosa. Así que bueno, preséntate y cuéntanos un poco. Bueno, pues muchas gracias, Ana, sobre todo por haberme invitado a esto, porque sí, como quien dice, casi acabo de aterrizar en esta comunidad. Y bueno, aunque el motivo a lo mejor no es el mejor, ¿no? Para habernos conocido, porque ha sido por un tema de un cáncer, pero bueno, yo soy una persona muy optimista, siempre lo he sido, y ahora no voy a ser menos, no va a ser menos, así que pienso que todo es por y para algo. Y bueno, por la oportunidad de conocer toda esta comunidad que has montado, pues la verdad es que merece la pena. Entonces, bueno, pues nada, a mí me diagnosticaron cáncer de útero en septiembre del 2020, o sea, no hace apenas nada, En plena pandemia, en plena pandemia, efectivamente. Así que yo he tenido que estar llevando pues todo mi proceso y todo el tratamiento pues con mascarilla y un poco más complicado que si no hubiéramos tenido todo esto. Entonces a mí me lo diagnostican, bueno, en realidad al principio no me lo detectaron, fui yo la que insistí porque en 2 ocasiones los médicos me dijeron que estaba bien, en mis revisiones ginecológicas normales estaba todo bien, 2 meses antes de diagnosticarme el cáncer, pero yo había cosas que no me cuadraban, me fui a urgencias, en urgencia me volvieron a decir lo mismo y ya llegó un momento en el que me fui a buscar el primer ginecólogo libre que hubiera para decirle, mira, aquí pasa algo, me han dicho esto 2 veces, pero me ocurre algo. Y ya esta mujer pues sí que me tomó en serio y algo debió de ver también y me mandó ya a urgencias al hospital, o sea, ya me dijo que no lo dejara, qué tal, y a partir de ahí pues empezó lo que para mí al principio fue un shock y que también me costó asimilarlo, aunque yo sabía que algo estaba mal, pero nunca te esperas que te hablen de la palabra cáncer. Entonces yo recuerdo los primeros momentos un poco como todavía si me estuvieran hablando de otra persona, que no era yo, cuando me estaban diciendo todo el tratamiento, lo que me pasaba, lo que, o sea, era y bueno, hasta que poco a poco te vas mentalizando. Yo recuerdo también haber tenido 2 momentos clave en todo esto donde fui tomando conciencia de que algo me pasaba. Uno quizá fue a nivel físico y otro quizá a nivel emocional, pero fueron esos dos porque yo seguía haciendo mi vida normal, yo seguía trabajando. De hecho, yo estuve trabajando hasta el día antes de la operación. A mí me mantenía la mente ocupada y no quería dejar de hacerlo. Mi médico de cabecera luego me regañó por no haberme pedido la baja antes, pero yo lo llevaba mejor así. Y entonces uno de esos momentos fue cuando me tuvieron que hacer una de las pruebas, que fue una prueba pues un poco que te ves como muy indefensa, que te encuentras allí pues con gente que no conoces de nada y fue una resonancia pero con contraste que me tuvieron que hacer y ahí fue donde empecé a tomar conciencia de que detrás de esto venía algo gordo. Y la otra vez fue pues cuando ya el primer oncólogo con el que hablé pues me dijo claramente lo que había, el tratamiento, en qué consistía y que me olvidara del mundo y me ocupara de mí a partir de ese momento. Y yo seguía eso en el trabajo y con todo. Entonces, esos fueron los 2 momentos, uno más bien a nivel físico y otro a nivel emocional. y cuando te dice el oncólogo tienes esto, tú ya eres consciente porque ahí hay mucha, a veces, bueno, en mi caso, voy a hablar de mi caso, hay mucha negación, vivir como el observador, como que estás viviendo en una peli. Ahí tú ya fuiste consciente, o sea que lo has hecho rápido el proceso. Sí, 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 ahí yo ya fui consciente. Bueno, yo creo que fueron sus palabras tan directas las que me hicieron decirlo, porque yo recuerdo en esta resonancia de la que te hablo, que de primeras el chico, el técnico que me la iba a hacer, me preguntó que por qué me la habían mandado. Y yo le dije textualmente las palabras, parece que tengo un cáncer. Entonces yo esto no era consciente en ese momento, pero luego con el tiempo recordándolo, pues sí que decía, o sea, yo no era del todo, no me lo quería creer porque yo no utilicé ese verbo. Entonces fue el otro, el oncólogo, cuando yo salí además llorando de esa consulta. Menos mal, ahí agradecí la mascarilla, fue el único momento. Bueno, no hubo otro también, porque así no se me notaba tanto, pero yo salí de esa consulta bastante mal. Y a partir de ahí empecé a asimilar. Y bueno, sí que es verdad que hay un proceso de negación. Yo creo que lo pasé rápido porque, claro, como a mí no me lo habían detectado, eso era algo que me tenía un poco intranquila y decir, ¿por qué? ¿Y por qué tal? Hace 2 meses y nada. Pero llegó un punto en el que me dije a mí misma, fue un diálogo interno y dije, mira, ¿de qué te sirve esta pregunta? Y además, ahora mismo no es momento.
Ya Qué verás buena. luego, después cuando termines, si te merece la pena seguir con ella o no, pero ahora mismo no te ayuda. Entonces, el cáncer lo tienes, te pongas como te pongas y está ahí. Y entonces, a partir de ahora, ¿qué puedo hacer yo para llevar esto de la mejor manera posible y luchar contra ello? O sea, fue como un cambio de chip ahí. Y no Qué te digo bueno. que no haya habido momentos duros porque los ha habido, o sea, esto no es un paseo, pero sí que mentalmente me lo he enfocado de esa manera todo el Qué tratamiento. bueno. ¿Y has terminado hace poquito o cómo o Sí, sigues? no, no, hace poquito he Hace terminado el poquito. tratamiento, de hecho fue a finales de febrero, el 25 de febrero terminé. Ahora estoy recuperándome porque a nivel físico pues todavía queda alguna secuela. Normal. Entonces, Acabas agotada. sí, bueno, yo en eso, fíjate, he tenido suerte y no me lo noto mucho. Creo que ha sido porque he estado suplementando una barbaridad, mucho, mucho. Tuve la suerte de dar con una persona que controlaba mucho de suplementación en el cáncer, Marisa Cabán, que aprovecho y así la nombro en agradecimiento. Y ella pues me estuvo, suplementando hasta niveles desorbitados. Y yo lo agradezco porque sí que la gente me hablaba de cansancio y sí que es verdad que yo he tenido cansancio días puntuales, yo no te voy a engañar y sobre todo los días de la quimio, pero también mucho cansancio creo provocado por los nervios que yo pasaba. Yo soy muy nerviosa y entonces, por toda esa tensión, yo creo que cuando ya llegaba a mi casa y relajaba, es que me quedaba dormida y me echaba unas siestas de 2 horas. Pero no era el cansancio de ir arrastrándome por la vida, no era ese tipo de cansancio. Entonces, yo en Oh, eso creo que no lo he llevado mal y no me encuentro mal en ese sentido ahora. Ahora es más físico, no es tanto de cansancio ahora mismo la recuperación. ¿y qué estrategias pusiste en marcha para, además de lo que has dicho de la suplementación, agarrarte a la vida? ¿Qué rutinas? ¿Cómo empezaste? Bueno, tu libro, ¿cómo empezaste o cómo se te ocurre empezar a escribir? El libro. Vale, pues voy por partes. Empezando por el tema del libro, al principio yo no pensé en eso. Fue una amiga mía la que me dijo que empezara a escribir. La verdad es que hubo un malentendido entre ella y yo porque ella se refería a que me abriera una página en Facebook a nivel privado y con amigos pues yo compartiera como lo que yo percibo como mis miserias. Y yo la verdad es que no soy así. Y yo no la entendí. O sea, cuando ella me dijo escribe, yo automáticamente mi mente se fue a un libro. Y yo recuerdo que le dije y pensaba, sí, estoy yo como para escribir ahora. O sea, es Claro. que era literal. Pero no sé, me lo volví a decir una segunda vez cuando hablé con ella. Yo le dije, sí, sí, bueno, ya escribiré, ya veré tal. Y me decía, no, no, pero tiene que ser ahora porque tus sentimientos, tus emociones con el tiempo se van a ir difuminando. Entonces, lo bueno es que lo escribas en el momento en que lo estás viviendo, porque va a ser más real, más intenso, real. Y eso se me quedó grabado en la mente. Entonces, un día, pues como, a ver, tienes días buenos y días malos, yo uno de esos días medio buenos pues tampoco tenía otra cosa que hacer y dije, voy a empezar a escribir. Siempre me ha gustado escribir desde niña y entonces dije, pues voy a empezar. Y entonces empecé a contar mi historia, cómo empezó todo. Y lo fui llevando más o menos al día de tal forma que el libro lo termino cuando yo termino mi tratamiento. O sea, porque yo lo llamo, en el libro lo digo, que es un libro en tiempo real, porque es Sí, que total. más o menos ha sido así. Entonces, claro, termina el tratamiento y bueno, un poquito después, no el mismo día, yo termino mi libro y a partir de ahí pues el tiempo que estoy recuperándome físicamente, pues lo dedico para repasar el libro, para ver que no hay errores, para pues todo lo que tiene que ver con luego poderlo publicar, ¿no? Yo nunca hubiera pensado de verdad que hubiera escrito un libro Qué y menos de buena. esto. Y bueno, la verdad es que ahora, fíjate, después de lo mal que se pasa, ¿no? En un tratamiento así, esto es lo que me hace ilusión. Ahora, de todo esto me traigo como cosa positiva ese libro precisamente y la ilusión que me genera que pueda ayudar con él a otras mujeres, porque cuando yo busqué información sobre mi tipo de cáncer al principio, a mí me interesaban historias reales de mujeres por dónde, para saber yo por dónde tenía que pasar y cómo ellas lo habían hecho. Y yo no encontré absolutamente nada. Luego me enteré que mi tipo de cáncer no es el más habitual es el de mama y sobre eso hay mucho escrito, pero del mío no hay tanto. Entonces, entre mi amiga que me insistía y que yo sabía que no había nada, pues dije, pues lo escribo yo. No lo he encontrado, pues nada, lo escribo Buenísima. yo. Buenísima. Y así fue. Y entonces, bueno, en el libro cuento todo lo que a mí me ha servido y lo que he utilizado, que también era la segunda pregunta que me hacías. Entonces, yo he trabajado como 3 áreas y de verdad que lo he hecho de forma inconsciente, porque hablando el otro día con una ginecóloga tal, que se lo estaba leyendo, tal, me decía, pero ¿y cómo has podido tú compaginar
mente, cuerpo y espíritu en esto, tal, y yo en ese momento tampoco era consciente que lo había hecho, o sea, yo no me lo planifiqué de tengo que trabajar esto y esto, no, fue un poco, no sé, que me salió así. Entonces el cuerpo ya te lo he dicho, alimentación, cambié drásticamente también la alimentación, haciendo una dieta específica que esta chica me dijo. La Esta dieta, chica que es nutricionista. bueno, ella es fisioterapeuta, pero tiene muchos clientes de cáncer y ella, su padre falleció hace años por un tema de cáncer, entonces se volcó mucho a estudiar todo lo que tenía que ver con alimentación y suplementación de cáncer. Entonces está pues a la última porque ella es bilingüe en inglés, entonces está como muy al día de cosas incluso que salen en Estados Unidos, de estudios y de todo. Entonces cosas que a lo mejor aquí en España no son tan conocidas, pues ella sí las conoce. Y bueno, pues yo me puse en sus manos, confié en su criterio, además en esos momentos tampoco estás como para, tienes la cabeza con tantas cosas que tampoco, a mí lo que ella me explicó era, esta dieta es para matar al cáncer de hambre, que se alimenta de azúcar principalmente y los carbohidratos lo son, entonces se lo vamos a quitar y por otra la parte te voy a suplementar para que tus defensas estén hasta arriba, porque en el momento en que te den la quimio y la radio, eso destruye todo lo bueno y lo malo. Entonces, si tu sistema inmune está fuerte y tus células buenas están fuertes, lo podrán resistir mejor y te recuperarás mejor. Y la verdad es que a las pruebas me remito, o sea, me encuentro súper bien y he terminado el tratamiento en febrero, a finales, el 25. Y ahora, bueno, no sé en qué día estamos, en abril, o En sea, abril, en abril. ha pasado un mes y medio solamente y cada vez me encuentro mejor, sigo suplementando y demás. Entonces, bueno, una de las cosas que hice fue eso, ¿no? Ponerme en manos de una persona. Otra de las cosas fue, esto yo ya lo traía, trabajar mi mente, creo que es súper importante, pero claro, es una cosa que yo pienso que es como asimilable al deporte, tú no puedes meterte en un maratón si no has entrenado nunca. Entonces, no te puedes ir a correr 100.000 metros lisos el primer día que te digas, no, voy a correr, ¿no? Tienes que llevar un entrenamiento. Entonces, para mí el tema de la mente es súper importante, pero pienso que pasa algo parecido. Tienes que entrenar tu mente para pensar de forma diferente. Yo, como te he dicho, soy una persona muy optimista, siempre lo he sido, pero también he aprendido y he trabajado y tengo algunas estrategias porque mi mente también me traiciona y te puedo asegurar que en este proceso me ha traicionado mucho y mucho más de lo que yo hubiera pensado y en momentos muy delicados. Pero Somos humanas, aunque incluso tenemos en el grupo a psicólogas, a coach, y claro, ellas, aunque tengan todo el conocimiento y todos los recursos, al final somos humanas. efectivamente, sí, 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 desde luego. Y además eso es algo también que el cáncer te enseña, que por muy fuerte que seas, te pone, como pongo en el libro, de rodillas ante la vida y te dice, aquí lo tienes y ahora demuestra lo que vales, ¿no? Y yo lo veía un poco así, o sea, yo lo veía como un reto también así, ¿no? De esa manera. A mí siempre me han gustado las lecturas de desarrollo personal desde muy jovencita, es de hecho mis lecturas favoritas y entonces en ese momento era como ahora puedes poner en práctica pues todo lo que has leído, ¿no? O sea, tanto que has leído y tanto, pues aquí lo tienes, ¿no? La prueba a ver qué haces. Entonces, bueno, pues yo intentaba trabajar mi mente en el sentido de que no me, por lo menos no jugara en mi contra, no me mandara tantos pensamientos negativos, no, o si me los mandaba, pues cortar y demás. Entonces yo, bueno, por circunstancias de la vida hace años aprendí a meditar y a mí me ha servido en este proceso una barbaridad, porque yo me he tenido que hacer 6 resonancias de estas cerradas que parece, yo lo llamo que es un ataúd, y a mí eso me ponía muy nerviosa, o sea, yo no podía, y eran 45 minutos ahí metida, y si no llega a ser por la meditación, pues yo creo que no hubiera sido capaz de aguantar durante 6 veces eso, por ejemplo, Totalmente. ¿eh? ¿Y cómo has aprendido a meditar? ¿Qué hacías? ¿Meditaciones guiadas o tú ya con tu respiración, tu técnica o tus cosas? Pues mira, la meditación aprendí hace 10 años y me introdujo una persona que por temas de trabajo en ese momento conocí. Él se dedicaba a todo esto, a temas de meditaciones guiadas y demás. Entonces, lo primero que me hizo un día fue una meditación guiada y yo sentí tal relajación en la mente porque en ese momento mi mente era un hervidero. O sea, yo no podía parar los pensamientos, era continuamente, continuamente y era horrible. Entonces, lo que él me introdujo, me hizo una meditación guiada, yo allí sentí esa paz y tranquilidad mental, no podía dar crédito y yo me dije a mí misma, tengo que aprender. Porque claro, yo no le podía tener a él. Entonces empecé con meditaciones guiadas a través de internet, empecé a buscar formas de meditar, pero ninguna me terminaba de convencer porque en todas tenías que recordar cosas. Y claro, cuando estás aprendiendo a meditar, en mi opinión, bastante es que controles respiración, la postura, no sé qué, como para encima
acordarte de lo que tienes que pensar. Entonces, al final, pues yo inventé mi técnica para no tener que memorizar, la Qué empecé a buena, poner qué buena. en práctica y la verdad es que a mí me sirvió, súper sencilla. Bueno, de hecho escribí otro libro hace 3 años contándolo porque mis amigas me lo pedían, querían que les enseñara y como no las tenía muy cerca me dijeron, escríbemelo. Y Qué yo me puse a bueno. escribir y escribí el libro. Oye, tienes que decir los títulos de los libros si están en Amazon para Sí, poderlos, ¿no? sí, ¿Qué título tiene ese del método de meditar? Pues mira, el de meditar se llama Aprende a calmar tu mente aunque creas que no tienes tiempo. Y es una técnica para hacer durante 15 minutos. Con 15 minutos es suficiente. Yo la Qué estuve bueno. probando durante un año entero, seguido, diariamente, 365 días. Y bueno, espectacular los cambios, pero no por mi técnica, sino por el hecho de sentir lo que es una meditación y lo que es poder controlar tu mente y calmarla. Oye, un día Y nos haces o nos regalas esos 15 minutos aquí por en un webinar, por supuesto. favor. Sí, 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 por supuesto. Cuando quieras me lo dices y lo hacemos. Y luego el libro del cáncer, bueno, mira, lo tengo aquí, Cáncer de útero, mi paréntesis vital. Qué bueno, Este. qué Y bueno, bueno. pues aquí pongo historia real sobre la importancia de aceptar y adoptar una posición activa en la cura del cáncer. Entonces, bueno, pues yo cuento eso. Y ya te digo, lo segundo fue la mente. Y el tercer elemento que yo he trabajado, bueno, que ya lo venía trabajando, es que esto no es decir, Claro. tengo cáncer y me pongo a trabajar cosas que en mi vida he tocado. Es la parte espiritual. Yo nunca me he considerado religiosa y esto no tiene que ver con religiones, pero si tú eres religioso, o sea, si la persona es religiosa, pues oye, adelante, o sea, que no tiene tampoco que ver solo con una cosa. Yo creo que una cosa no excluye a la otra. Es algo que a ti te dé paz, te dé tranquilidad, te dé confianza y si te lo da lo religioso, genial, pero no era mi caso. Entonces yo voy más por el área espiritual y bueno, pues yo he trabajado, hago Reiki, la meditación, me gusta temas de registros acásicos, constelaciones familiares, todo esto. Entonces, a raíz de la meditación, pues a veces he tenido sensaciones, a veces he tenido como palabras con algo a nivel espiritual. Y bueno, pues todas esas palabras y todo eso, yo en estos momentos lo he necesitado, he pedido ayuda en momentos en los que veía que no era capaz, o sea, que mi mente me seguía traicionando o que estaba tan sumamente nerviosa que no podía combatir eso. Entonces he pedido ayuda, la he pedido. Y yo lo que digo es, no te hace falta creer en nada, tú pide ayuda, por algún lado te vendrá. Y el caso es que a mí me ha venido. Qué Y yo lo bueno. cuento en el libro con detalle. Y también cuento, sé que hay muchas personas que esto les sonará muy raro y lo entiendo, porque a mí hace años me hubiera sonado igual, de raro. Pero bueno, he tenido que vivirlo, experimentarlo, pues para poderlo creer y poderlo compartir también en el libro. Así que esas son las 3 áreas que yo he trabajado y las que me han ayudado a llevar esto de la mejor manera posible. Qué bueno. ¿Crees que es importante para las personas que nos están escuchando tener ese rol activo ante la enfermedad, que ahora le llaman los médicos empoderamiento, pero al final es lo que dice Neri en nuestro chat, ¿no? Pasar del paciente a la ciente y que como tú has empezado a decir, pues yo al principio trabajaba para ocupar mi mente y es una clave vital pues para mantenerte ocupada en lo que puedes controlar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que a una paciente le puede ayudar este rol? Mira, yo creo que para mí ha sido fundamental porque yo no era capaz, bueno, pienso que a lo mejor puede ir por formas de ser, pero yo siempre he sido una persona muy activa, muy de asumir las responsabilidades y las riendas de todo lo que hay en mi vida. Y entonces yo no podía en este proceso simplemente dejarme hacer y ya está. O sea, yo necesitaba hacer algo, poder hacer algo. Me sentía mejor, y cuando a lo mejor el tratamiento me informaban que los parámetros tumorales iban bajando como tal, pues era como decir, jolín, lo estamos consiguiendo. Los médicos, por supuesto, el tratamiento, por supuesto, pero también una parte mía. Yo recuerdo, por ejemplo, entre que me operaban y empezaba con la quimioterapia, pasaba un mes porque yo necesitaba recuperarme de esa operación. Y en ese mes, al principio, pues me estaba un poco nerviosa porque decía, madre mía, un mes que esto está ahí dentro y se sigue reproduciendo. Pero ¿qué ocurre? Que justo pues esta Marisa estaba ya trabajando conmigo, yo ya estaba haciendo la dieta, yo ya estaba suplementando. Entonces, esa ansiedad que me producía el saber que todavía no podía matar al bicho, lo estaba lidiando un poco a través de alimentación y suplementación. Entonces, para mí ha sido primordial eso, el sentir que yo también podía hacer algo al respecto
Y luego también el durante todo el tiempo tener la mente ocupada. O sea, yo aparte del libro que me ha servido para ocuparme la mente en otras cosas, sí, me desahogaba, me no sé qué, pero no es un libro escrito para desahogarme, sino para contar lo que me estaba ayudando en esos momentos. Pero también he hecho ganchillo. Cuando me encontraba bien he cocinado. Cuando, yo qué sé, he buscado cosas por internet, le he ayudado a una amiga a crearse un perfil de Instagram, hablaba con amigos, o sea, te quiero decir que he estado ocupada, no estar simplemente sentada en el sofá esperando y contando las horas para ir al siguiente tratamiento. A mí eso, por lo menos a mí, me hubiera matado. Entonces yo creo que es muy, muy importante. Toda Y la luego, razón. bueno, quiero aprovechar también y te cuento, Ana, que, bueno, lo cuento en el libro, que ha habido también otra cosa que me ha ayudado muchísimo en todo esto y ha sido la gran ayuda que he tenido por parte de amigos. Ay, espera, es que es matemático. Hablo de esto y me empiezo a emocionar Es que porque es ha muy pasado tan bonito poco porque tiempo. es verdad que pasamos procesos muy feos, pero tenemos un regalo de la gente que nos quiere a nuestro alrededor y a mí me pasa igual porque dices, "Si es que qué gratitud de haber sentido tanto amor de la gente que me quería". Y bueno, hay otras pacientes que también en el chat nos comentan que a veces hay amigos un poco que se tienen que ir porque no saben enfrentarse y hay amigos que a lo mejor lo pasan mal, no saben cómo hablarte, pero si tienes la suerte de que tus amigos de toda la vida sí saben cómo acompañarte, es un regalo de la enfermedad darte Sí, cuenta de que eres tan querida, ¿no? sí, 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 pues a mí me ha pasado eso, por eso me emociono, porque además yo siempre he sido una persona muy independiente. Mis amigos me decían al principio en todo esto, Raquel, tú eres muy fuerte, tal cosa que a mí me casi que hasta me sentaba mal, no quería que me dijeran eso, porque parece que cuando te lo dicen es como que tú te ves en la obligación de demostrarlo. Y yo en ese momento, yo he tenido momentos en que yo no tenía ni quería demostrar nada. Entonces a mí me decían eso y bueno, pues eso, no me hacía ni pizca de gracia. Pero luego, por otra parte, hubo amigos que se ofrecieron cuando se iban enterando a llevarme al hospital y ayudarme en lo que necesitara. Y claro, yo les decía, pero ¿cómo me vais a llevar al hospital si mi tratamiento es de ir diariamente durante 6 semanas? Digo, si fuera una vez al mes o tal, digo, pero es todos los días, lunes a viernes, durante 6 semanas. Y ellos me decían, bueno, da igual, tú dímelo, a lo mejor no puedo todos los días, pero me lo dices tal. Entonces, yo lo que terminé haciendo al final es un grupo de WhatsApp con esas personas que me lo habían dicho, incluido mi hermano también, y bueno, fue sorprendente porque a mí me daban los horarios de mi tratamiento de radioterapia los viernes y yo el viernes les escribía en el grupo y les ponía un calendario con los horarios y ellos se iban apuntando en el día que podían venir a buscarme y me podían Qué llevar al bueno. hospital. O sea, Y tenías el bueno, calendario ahí de amistad, apoyo, acompañamiento. y es que claro, ir con amigos al hospital no es lo mismo que te lleve tu familia, porque para mí era como quedar con un amigo, entre comillas, no a tomar algo, porque no íbamos a tomar algo, pero casi, para que me Así. entiendas. Entonces las conversaciones yo siempre les pedía que me hablaran ellos, porque siempre me preguntaban qué tal, no sé qué, pues les contaba 4 cosas, pero siempre, bueno, y tú cuéntame, cuéntame, porque ellos eran como mi puerta a la vida real. Y para mí lo que yo estaba viviendo no era lo real, era algo que me ha tocado pasar, pero no era la vida real. Entonces ellos eran como mis ojos, ¿no? De ese mundo real que yo por un momento, por un tiempo he tenido que abandonar. Y luego aparte, como me ha tocado en época de COVID, pues yo he estado en mi casa, claro, a mí yo no me atrevía a salir, solamente iba al hospital, con lo cual es que ni siquiera salía a pasear, bueno, a pasear he salido, pero poco, te reconozco que poco, entre el frío que me ha pillado también en esa época y el COVID, muy poco, pero que no hacía vida más que hospital, casa, casa, hospital. Entonces mis amigos eran eso, mis ojos, mi puerta a esa vida real y aparte los que me llevaban. Y una pregunta, ¿el COVID cómo te ha impactado? Porque, a ver, tú has dicho que has estado 2 meses R que R diciendo, o sea, en plena pandemia, tú te notas y te ves pues algún síntoma que te salta la alarma y no paras de dar la lata hasta que la tercera médico te hace caso. Cuando ya te enteras y en época de COVID estamos todos un poco más flojitos porque a nivel de relaciones sociales, que son muy importantes, pues estamos un poco sin abrazos. A nivel de ir a las pruebas médicas, pues no puedes llevar a alguien o te lo limitan porque tus amigos han podido llevarte, pero luego quedarse contigo en la quimio a veces depende del momento, ¿no? ¿Cómo te ha impactado el COVID en el paso de la enfermedad? Porque yo creo que agrava un poco toda Claro, la... pues mira, yo lo que peor he llevado es el tener que hacerme las pruebas con mascarilla y estar con mascarilla en todos los sitios, es lo que peor he llevado.
En mi caso, cuando me operaron sí dejaron estar a mi madre es la que me acompañaba al principio, cuando ya mis amigos me iban llevando, pues ella vino el primer día y luego ya no, pero mis amigos sí podían estar conmigo en la sala de espera. En la sala, por ejemplo, de la quimio no, eran además 3 horas largas, era muchísimo tiempo, entonces ahí no, ahí estaba yo sola. Eso me impactó bastante negativamente, es lo que peor he llevado de todo, yo creo, lo de la quimio. Entonces, no lo sé, yo creo que yo no lo he llevado mal, yo no he sido de las que el confinamiento haya estado mal, porque soy bastante, me gusta estar bastante en casa, tengo la suerte de tener una casa grande también y no lo he llevado mal. Entonces, solamente lo he notado en tema de pruebas con mascarilla y cosas así, pero no en el resto, porque estoy a gusto sola, estoy a gusto con gente también, porque soy muy sociable, pero cuando estoy sola estoy bien también. O sea que en ese sentido no me ha afectado tanto, por suerte. Qué bien. ¿Y cuáles fueron tus síntomas? Además de decir a todas las mujeres que nos estén oyendo que se hagan las revisiones, pero cómo tú, después de una revisión en la que estaba todo bien, tuviste la intuición de que eso no lo podías dejar para mañana, que tu prioridad era tu salud y tenías que hoy dar la lata a todos los médicos, ir a una tercera opinión. Sí, ¿Cómo fue pues mira, eso? hubo una parte de intuición. De hecho, cuando yo fui a esa revisión ginecológica que me tocaba, pues yo no sé, ya había algo dentro de mí, es como de esas veces que intuyes algo y que dices, algo va a salir esta vez. Todo ha ido bien siempre, pero esta vez va a haber algo. Entonces, mi sorpresa fue cuando me dijo que estaba todo bien, o sea, yo dije, ah, bueno, pues entonces me habré equivocado. Pero claro, ya empiezo a sangrar y al principio eran pues gotitas que, bueno, pues puedes o no darle importancia. Yo no soy tampoco muy hipocondríaca, entonces al principio pues yo decía, bueno, pues no lo sé, o desajustes, o bueno, al principio no hice mucho caso, pero sí que es verdad que cada vez iba en aumento y lo que eran gotitas, pues cada vez era más. Por eso me voy un mes después a urgencias. Entonces, cuando yo entro en urgencias y le comento a la ginecóloga lo que me pasa, pues bueno, ellos estaban, yo creo, no sé, época de COVID, no le hizo mucha gracia que fuera a urgencias en vez de a mi ginecóloga, pero es que no tenía citas hasta un mes y medio después y yo no podía esperar. Entonces le cuento lo que me pasa, me revisa tal y a la semana, me parece, o así, me llama mi ginecóloga volviéndome a confirmar que esa prueba había salido bien también. Entonces, claro, yo decía, pues es que no sé, yo no puedo entender que esté sangrando y que me digan que está todo bien. Entonces, claro, la sangre va cada vez a más. Entonces, al principio son gotitas que casi no percibes, pero llega un momento que es casi como una regla. No te digo una regla, pero casi. Y yo tengo un momento en el que se me junta con mi verdadera regla, las dos cosas juntas, y en ese momento yo sí que me asusto porque yo pensaba que me estaba desangrando. Entonces, en ese momento es cuando yo decido buscar otro ginecólogo, contarle y que me vea porque digo, algo no está bien. O sea, no es normal que yo lleve 2 meses sangrando, de Claro. poquitos en poquitos total, pero 2 meses sangrando, no es normal. Y así fue, Ana, primero por una un poco intuición, y fíjate, la intuición estaba y ya estaba ahí. Lo que Fíjate. pasa es que no salió en las pruebas Tenemos de... más pacientes que le ha pasado lo mismo. Que Ujú. fíjate que a veces las pruebas tan científicas y tan maravillosas no detectan que están escondidos ahí los tumores, ¿no? Sí, 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 sí. Ayer, bueno, me lo explicaba también, porque yo iba preguntando, ya te digo que al principio era algo que me inquietaba saber de por qué, por qué, por qué. Y entonces, bueno, pues parece ser que mi tumor se empezó a desarrollar en el útero, más arriba del cuello del cervix, vamos. Y entonces, claro, en las citologías solamente cogen células de ahí, del cuello, exactamente. Entonces, si el tumor lo tienes dentro del útero, más arriba, pues a lo mejor de casualidad hubieran pillado algo, pero es muy poco probable. Y en la Entonces, ecografía tampoco, en la ecografía que te meten la vaginal tampoco sale. pues me ha dicho una ginecóloga que no se ve, que ahí ven otra cosa, otras cosas, no te sabría explicar, pero que no ¿Y se ve marcador tampoco. tumoral de cuello de útero hay? Porque de Yo ovario creo, sí hay, creo que es el yo creo, 19,9. no te sé decir, a mí sí me los han hecho, ¿eh? Luego ya en las quimios, antes de las quimios, en algunas de ellas, de esas analíticas, sí que me pidieron parámetros tumorales. Yo imagino que sí, lo habrá, o a lo mejor es el mismo, no tengo ni idea, pero te lo tienen que pedir expresamente, el parámetro tumoral, para saberlo. Entonces, yo desde luego que a mí, bueno, no te sabría decir en mi analítica, el caso es que no salió nada, o sea, todo estaba bien, como te digo.
O sea que no lo sé, o no lo miraron, o no pidieron exactamente parámetro tumoral, no te sé decir, no lo sé, Ana. Bueno, pues menos mal que tú estuviste insistiendo Sí, para poder tratártelo, porque una de los riesgos que tenemos es justamente eso, que el diagnóstico no sea precoz. claro, efectivamente. Ahora tú con la Sí, información que tienes, que ya te lo has currado todo, ¿qué información hace falta para una paciente con cáncer de útero que tú no has encontrado y que ves que es fundamental? Es importante conocer la enfermedad, conocer esto que tú acabas de decir. yo creo que sí, por lo menos a mí el tener la información me daba tranquilidad y no la tenía. Por eso yo también he pasado mucho tiempo de nervios y de miedo al no tener la información. Y yo creo que por lo menos es importante conocer, pues eso, qué síntomas puedes tener, porque en un caso como el mío, que dos médicos ya te hayan dicho que está todo bien, pues a lo mejor yo hubiera podido decir, bueno, pues si está todo bien, yo no hago nada, o ya me lo han dicho, no voy a ser hipocondríaca y dejarlo pasar. Y vete tú a saber, pues lo mismo cuándo o cómo eso iba, no lo sé, lo que hubiera pasado ahí. Entonces yo creo que es importante saber el síntoma, que bueno, por lo visto hay algún otro síntoma, el mío fue sangrado, que es algo, un síntoma bastante habitual, y luego yo creo que también está bien, en mi caso, saber un poco en qué consiste el proceso, el tratamiento, porque con otros cáncer, pues sí, la quimio, no sé qué, parece que aunque que nos va llegando la información, aunque no hayamos padecido cáncer, por ejemplo, de mama, pero un poco esa información está como muy en el aire y todo el mundo la sabe. Pero en uno de útero no se tiene la información. Es que de hecho yo recuerdo haber hablado también con un médico al principio del todo, un ginecólogo al principio, que él cuando le pregunté por el tratamiento me estaba hablando del de mama. Y a Fíjate. mí me hablaba de 6 meses de quimio, otros 6 de recuperación, que se me iba a caer el pelo, que para mí esto era algo que, mira, no se me ha caído. Pero claro, porque no, el tratamiento no es el mismo. Y bueno, aunque también he conocido otra persona que sí se le cayó, entonces no lo sé, pero a mí me dijeron que era bastante probable que no se cayera y así ha sido. Pero bueno, que incluso este ginecólogo me estaba dando las pautas de un tratamiento de mama. Cuando ya llegué al ginecólogo que me operó, pues él ya fue el que realmente me dijo en qué consistía el tratamiento. Fíjate. Entonces, para mí saber cuáles eran los pasos, a mí me ayudaba porque yo, entre otras cosas, tenía un calendario en mi cocina y como yo sabía que eran 30 sesiones de quimio, o sea, perdón, de radio y 6 de quimio, yo las tenía apuntadas en el calendario y para mí era como una carrera. O sea, yo cada día que volvía del hospital tachaba un día y era, venga, el siguiente día, tal, pues mañana, venga, volvía a tachar. Yo me lo he enfocado así, en ese plan. O sea, yo tenía como 3 etapas, ¿no? Que la primera fue la operación, la segunda era terminar la radioterapia, bueno, la quimio, que era lo que más miedo me daba, y radio, que más o menos iban a la par, y la tercera era la braquiterapia, que consiste en una radioterapia vaginal, que es ya para terminar. Entonces yo tenía un poco como las metas muy claras en mi cabeza y en el calendario. Y iba por etapas, me iba más bien enfocando en eso, más que enfocarme en mi dolor, en mi no sé qué, tenía la mente en lo otro. De esto que te digo, pues que he intentado tener la mente ayudándome en vez de yendo en contra, mandándome Claro. cosas negativas. Y bueno, a mí me ha ayudado, pero también es verdad que la información la he tenido que ir buscando, me ha costado a veces encontrarla y bueno, a veces no, pero otras veces sí. Y eso a mí me producía malestar, nervios, miedo, Es pero un bueno, antídoto. La información podemos decir que es un antídoto y rebaja un poco la incertidumbre y el miedo, ¿no? sí, 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 para mí totalmente. Yo pienso que en esto también dependerá mucho de la persona. Habrá gente que prefiera no saber, pero no es mi caso. Yo con la información, la que yo necesito saber, yo tampoco necesito saber cosas, o sea, yo de la operación que me han hecho me explicaron, ahí sí, por qué me la hacían, para qué era necesaria y a mí con esa información ya me era suficiente. Porque así, además es que fíjate, yo con las resonancias lo he pasado muy mal haciéndomelas y tenía que hacerlo de la meditación y pedir ayuda y demás. Y yo había una resonancia que no entendía por qué me la tenían que hacer porque fue entre un tratamiento y otro. Es decir, yo termino quimioterapia y radioterapia, iba a empezar la braquiterapia y ahí en medio me meten una resonancia. Yo esta resonancia no sabía por qué me la tenían que hacer ni para qué. Entonces yo era algo que preguntaba y yo me he encontrado pues como que no agradaba mucho que yo preguntara. Yo soy preguntona y lo reconozco, Ana. Pero claro, es que necesitaba saber. Entonces no agradaban y yo obtenía pues respuestas muy un poco evasivas, ¿no? Con eso.
Pero tú fíjate, mi predisposición es completamente diferente. Si yo entiendo la necesidad de esa resonancia, así yo voy Enfadada. cabreada, enfadada con el mundo y con todo y con no sé qué, hacerme esa resonancia simplemente porque me lo han dicho que me la tengo que hacer o porque es por protocolo. Entonces, es que mi predisposición no es la misma. Entonces, yo supongo que esto pues dependerá, imagino, del carácter de la persona, no lo sé. O a lo mejor no, a lo mejor todo el mundo funcionamos igual, pero yo te hablo de mi caso. Entonces, yo por fin sí conseguí esa información y cuando yo entendí por qué me lo hacían, pues de verdad que lo llevé mejor en la resonancia y tal, aunque no me hacía gracia hacérmela. Pero bueno, entonces para mí es súper importante tener esa información. Yo Y creo que de hecho, sí, y que muchas veces las eh, consultas son muy rápidas y no da tiempo a quitarte esas dudas. Entonces hay que incluso llevarlas apuntadas para que no se olvide. Incluso a veces las respuestas que te están dando desde el punto de vista del médico, pues no lo entiendes y hace falta asimilarlo. efectivamente, sí, sí, bueno, yo llevaba en mi móvil apuntadas las preguntas, porque además cuando yo estaba en quimioterapia y radioterapia tenía como dos oncólogas, ¿no? Y cada una me veían, todas las semanas me veían las dos. Y yo durante la semana me venían dudas y entonces yo me las apuntaba en el móvil y yo recuerdo de sacar mi móvil y decir, bueno, espera, ¿qué tal? Y les iba leyendo y la verdad es que muy majas y me iban contestando y tal. Y bueno, pues todo eso a mí me ayudaba, me relajaba, no sé, o sea, para mí es fundamental tener esa información. Yo entiendo que estén hasta arriba, entiendo el tiempo, pero como digo, también en el libro no estamos hablando de un constipado, estamos hablando de un cáncer. Y en el cáncer es súper importante el paciente, su mente, la predisposición, la actitud. Es que hasta los propios médicos te lo dicen, porque a mí me lo han dicho. Pero yo decía, pero bueno, si por una parte me dices esto, pero por otra parte no me das la información que yo necesito saber, pues aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Pero bueno, en Totalmente. general puedo decir que he tenido buena experiencia, he tenido buenos profesionales, me han tratado súper bien y les estoy muy, muy agradecida. O sea, siempre como en todo hay de todo, pero en general mi experiencia ha sido positiva y buena. ¿Y tu libro? Enséñanos el libro. Enséñanos el libro otra vez. Te lo enseño, aquí está. ¿Cuántas secciones tiene? O sea, el índice, ¿cuántos capítulos? Mira, yo lo he dividido en dos secciones. La primera, capítulos, vale. Mira, yo lo he dividido en dos partes. Es que yo no lo he hecho por capítulos. La primera parte, bueno, aparte de agradecer a todos los que me han apoyado, ayudado y de todo, hay dos prólogos, uno de ellos precisamente es de la persona que me puso la dieta, quise que ella hiciera el primer prólogo, y luego de un amigo que ha estado acompañándome durante todo el tiempo. Y luego hay dos partes. La primera parte es donde cuento yo todo, desde que empiezo a sospechar hasta que ya me confirman el cáncer, mi lucha contra el cáncer y todo, o sea, toda mi vivencia hasta que termino el tratamiento. Y una segunda parte que lo he llamado reflexiones finales, que son cosas e ideas que a mí durante todo el tratamiento se me venían a la mente. Yo creo que pasamos por un proceso tan fuerte, tan duro, que a veces tenemos como lo que se suele llamar epifanías, ¿no? Te Ujú. planteas muchas cosas. Yo me hacía reflexiones profundas y entonces pues ahí la segunda parte pues yo pongo reflexiones finales y pongo por ejemplo pues sobre la vida, sobre el agradecimiento, sobre la aceptación de la enfermedad, sobre la forma de afrontar la enfermedad, sobre los puntales que a mí me han sostenido, porque yo he necesitado ese sostén a pesar de lo fuerte que mis amigos me decían que era, sobre las personas que he conocido durante este proceso, sobre aceptar que cada persona tiene su tiempo, que antes lo comentabas tú también, sobre la fuerza interior y del por qué al para qué, que también me parece súper importante. Bueno, Qué y luego también potente. el último, la profesionalidad del médico versus la sensibilidad, precisamente por también una experiencia que he tenido. Entonces yo me hago todas esas reflexiones durante todo mi tratamiento y al final pues pienso que las debo incluir también en el libro porque forman parte de todo el proceso que yo he pasado. Pues justo era Así una que de bueno, las la gente que lo está leyendo preguntas. le está gustando mucho. Qué bien. Justo era una de las preguntas. El antes y el después, ¿con qué te quedas de estas reflexiones que tú quieras mantener de aquí en adelante? Que tu propósito de vida es ayudar y con este libro ya has empezado, desde luego, pues decir cómo podemos acceder o dónde tienes a la venta el libro, si está en Amazon.
y bueno, y darnos una reflexión tuya final. Vale, pues mira, sí, el libro está en Amazon en formato ebook y papel. También lo estoy traduciendo al inglés porque en este tema de ayuda pues he pensado que es el idioma universal y hay muchas mujeres que bueno, pues no lo van a entender si está en español, entonces se está traduciendo ahora, saldrá, pues no lo sé, a lo mejor en un mes o así en el inglés. Y Enhorabuena. luego también estoy muy contenta, Ana, porque fíjate, sorprendentemente, y esto me llena de satisfacción, ha habido una editorial que se ha interesado por él y lo va a sacar en audiolibro también. Enhorabuena. Sí, Enhorabuena. Eso es primicia. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese sí que va a tardar un poquito más, unos cuantos meses más, porque lo tienen que caracterizar y porque, bueno, tenía la editorial libros delante, ¿no? que hacer. Pero bueno, yo da igual, no tengo prisa y Qué saldrá cuando maravilla. Este sea. libro te lo has editado tú y ahora se ha interesado Sí, una editorial. sí, sí, Oye, sí, así ha sido. enhorabuena. Muchas gracias, muchas Pues lo gracias. pondremos en rutinoterapia también para que la gente pueda, en Rutinas durante el cáncer tenemos una sección de libros y tenemos Ujú. que hacer una sección de libros de nuestra gente, vamos, a tope. Pues muchas gracias, Ana. Y bueno, como reflexión final, pues bueno, nadie elegimos esto, nos viene, no sabemos por qué, pero sí que yo estoy convencida que es para algo. Y bueno, a lo mejor cada uno tiene que descubrir su para qué, yo estoy en ello. Cuando lo terminé el tratamiento y todo el proceso no lo sabía, pero bueno, estoy en ese camino de saber. A lo mejor el tema de la ayuda es uno de mis para qué. Se descubren muchas cosas con esta enfermedad. O sea, lo primero que haces es descubrirte a ti misma y tú como persona, como ser humano, y porque estás desnuda ante la vida, ante la enfermedad, ante todo. Tienes que poner en práctica muchas cosas. O sea, tiene muchos valores humanos, como por ejemplo pues la humildad, la compasión. A mí, por ejemplo, se me ha desarrollado mucho la sensibilidad. Yo ya de por sí he sido siempre una persona muy sensible, pero tengo las emociones ahora mismo a flor de piel y esa parte de sensibilidad desarrollada. Entonces, son también cosas que enseñan la enfermedad y que a lo mejor de otra manera, en mi caso, pues no sé, lo mismo no las hubiera descubierto. Entonces, yo pienso que todo es para algo, de eso también es lo que hablo en esa reflexión. Y de todo se puede salir, pero el primero que tiene que querer salir es uno mismo y tiene que ponerse a ello con toda la fuerza que tenga interna y externa, porque también no solamente, o sea, todos estamos conectados y todos necesitamos de todos, de los demás, por muy fuerte que seas, y entonces apóyate en toda esa gente que tengas externamente. La ayuda que te ofrezcan, cógela también, o sea, no desestimes o deseches esa ayuda. También forma parte de un avance a nivel espiritual eso, el saber aceptar ayuda y bueno, es un camino, pero de esto se sale si te lo propones. ¡Qué bonito! Jo, qué lujazo tenerte, la verdad que es un lujo tenerte en el grupo, tenerte en esta entrevista tan bonita. Bueno, que no te vamos a dejar y que vamos a intentar tener también en un webinar con tu método maravilloso de 15 minutos, porque aparte cuando dices 15 minutos y dices que es fácil y no hay que aprender muchas cosas, también pues nos animas. Claro, sí, 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 ya lo verás, ya me lo dirás cuando lo hagamos, ya verás qué fácil, Qué muy bien. fácil. Pues muchas gracias por tu generosidad y por esa luz que irradias. Qué alegría que ya haya acabado el proceso y que ahora pues te vayas recuperando poco a poco. Y bueno, pues siempre tienes aquí tu canal con nosotras. Así que mil Ujú. gracias, Raquel. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias por dejar la tarjeta donde yo pude encontrarla, que también estáis siendo un apoyo ahora en esta fase de recuperación. Qué Así que bien, gracias a ti por la iniciativa. qué bien. Bueno, pues a todos los rutiners que ya sabéis de paciente a haciente. Muy bien. Chao. Nos Chao. vemos.